Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Para mí es un privilegio, un honor, un placer poderme acercar hasta sus hogares a través de su canal. Pues bien, mis hermanos, fue un fin de semana muy bendecido. Posiblemente muchos de ustedes se acercaron a la iglesia a dar gracias a Dios, a rendirle culto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a trabajar un poco acerca de un tema muy debatido y que de hecho son muy pocas las iglesias que lo practican. Y vamos a ver algo acerca de evangelismo. Así es, hermanos, evangelismo. Mi querido amigo, posiblemente usted ha necesitado que le hablen de la palabra de Dios y nadie se acerca a usted. Pero en esta tarde vamos a hablar algo acerca del evangelismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos brindas de estar ante nuestros hermanos y amigos que se conectan o nos visualizan en algunos lugares de Latinoamérica o del resto del mundo. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que se acercan. Bendíceles por nombre propio, ahí donde están. Bendice sus trabajos, sus hogares, su familia. Y ahora, Señor, ayúdanos a entender precisamente ese mandato que tú nos dejaste precisamente cuando ascendías al trono del Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderlo y a ser responsables con esta misión que nos dejaste. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vayamos de lleno a la escritura. Vamos allá a Hechos, mis hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 49. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en esta Biblia, Reina Valera contemporánea. Y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero vayamos a Filipenses 4:1 también. Y dice Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor. Y para estar firmes en el Señor, mis amados hermanos, debemos de ser precisamente nosotros obedientes a la palabra del Señor. Y vamos entonces a ver y a trabajar sobre este pensamiento. Y dice la palabra del Señor así. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, mi hermano. Nos sentimos persuadidos porque todos nosotros conocemos de este tema, que es un deber de la iglesia el proclamar el evangelio no solo a la colonia, al municipio y más allá de esos linderos. No podemos creer que Dios vaya a hacer su propia obra sin instrumentos. En este punto podremos tener diferentes opiniones acerca de por qué la iglesia no ha tenido crecimiento. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Podríamos ver hacia el cielo, mis hermanos, y pensar que esta razón está en las manos de Dios, que ha retenido su espíritu y no ha derramado su gracia. No, yo creo en un Dios presente en nuestra iglesia. Creo en un Dios de resequedad como en un Dios de la lluvia temprana. Pero con todo tenemos que verlo nosotros mismos en busca de la causa. Cuando Sión tiene dolores de parto, tiene hijos. Y cuando Sión ora, Dios le bendice. No busquemos la respuesta en la voluntad de Dios,
sino veamos cuál es la diferencia entre nosotros mismos y los hombres de aquellos tiempos apostólicos. Hermanos amados, yo no sé cómo es que la iglesia en este tiempo donde hay más necesidad se ha acomodado. Hay iglesias, hermanos, donde los mensajes son light. Agarran un texto sin ver el contexto como pretexto y resultan hablando de otras cosas que no vienen al caso. Empiezan hablando de amor y paran hablando de dinero, que es lo que les interesa a estas personas, pero no hacer la obra de Dios. No es posible. No es posible, hermanos, que solo busquemos nuestra comodidad y dejemos a todas aquellas personas que sigan sufriendo sin haber escuchado la palabra de Dios no adulterada. Es cierto que no tenemos varones apostólicos hoy día. No hay quien vea y sienta la necesidad del prójimo. Nos conformamos con decir, vamos a orar por ello. Que el Señor haga la obra. Hermanos, si el Señor no necesita de nosotros, si Él hubiera querido, esta empresa se la hubiera dado a los mismos ángeles. Pero confió en nosotros y nos dio el privilegio de ser portadores, de ser representantes, de ser embajadores de Él y de su palabra. Hay 2 o 3 dentro de la iglesia, nombres preciosos y atesorados para el Señor, pero volteemos a ver dónde podemos encontrar más. No tenemos hombres con celo apostólico, convertido de una manera singular. Pablo desde aquel momento se volvió un hombre decidido. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? A él lo llamó el Señor. A él lo escogió el Señor. Perdón, hermano, también a usted lo llamó el Señor, a usted lo escogió el Señor. ¿Cuál es la excusa entonces de no querer hacer la obra del Señor? Pero si usted está pastoreando, sé ejemplo. No diga vayan, diga vayamos a evangelizar, porque esa es la orden del Señor. Desde aquel día, óigame hermano, desde aquel día, cuando escuchó la voz que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Nunca más volvió a ser el mismo. Nunca malgastó una hora de su tiempo. Dedicó su tiempo a ministrar y para levantar a aquellos que tenían necesidad. Parece que no tenemos la fe de nuestros padres. Veamos un poquito Hechos 9:15. Ahí donde estábamos leyendo hacia atrás. Hechos 9:15 nos dice de la siguiente manera. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero también le dijo, yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y si muchos de ustedes han leído este pasaje, lo que no quieren es enfrentarse precisamente a esos desafíos a los cuales nos lleva el Evangelio. No llevamos nuestra tarea con amor. Recordemos, hermanos, nosotros tenemos poder, somos ministros de Dios, nosotros predicamos la verdad de Dios. Levantémonos y digamos, nosotros somos los siervos del Señor viviente. Si la gente rechaza esto, hemos cumplido con nuestra tarea. No hay suficiente oración. Debemos de aprender a ver el poder de la oración. No seamos medio cristianos. Confesemos que somos de Cristo, que el Espíritu de Dios está en nosotros para darnos vida, fuego y poder
para presentar la palabra del Señor. Yo sé, quizás a muchos les va a molestar esta verdad de la palabra, pero es cierto, es muy cierto. Debes creer que eres invencible y lo serás. Levanta tu cabeza con fe y di: yo soy hijo de Dios. No te detengas a demostrar, sino afírmalo, créelo. Y deben de ser oraciones sinceras, perseverantes, y estas producen milagros. Yo estoy seguro, hermanos, que el Espíritu Santo es poderoso para hacer eficaz su palabra. Y la razón por la que no progresamos es que no tenemos convicción, no creemos, y por eso el Espíritu Santo no nos acompaña. Hermanos, yo no sé cómo es usted en su relación con el Señor. Pero cuando usted decide salir a compartir el mensaje, no va solo. Recuérdese lo que dijo el Señor en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando usted fue bautizado, el Espíritu Santo llegó a morar a su corazón. Ya no está solo. Ya no estamos solos, mis amados hermanos. Debemos de pedirle al Señor que nos vuelva sensibles ante la necesidad imperante en un mundo lleno de caos, lleno de sufrimiento, lleno de problemas, líderes que no saben lo que hacen, empecimados, llenos de odio, unos contra otros. Ya lo había dicho el Señor en su palabra. Es cierto que hoy hay personas con gran elocuencia, versados en la materia, dominan al auditorio, pero a la hora del llamado no son convincentes. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y no tienen fe, mis amados. Y dice que sin fe es imposible agradar al Señor. En cambio, hay personas humildes, quizás carentes de estudios, que no tienen elocuencia, pero el Espíritu de Dios reviste cada palabra que ellos emiten con poder. Los corazones son quebrantados, las almas son salvadas y los pecadores nacen de nuevo. Hermanos, necesitamos, pero con urgencia, reavivar el celo apostólico, el amor al prójimo, a las almas perdidas. Necesitamos poder espiritual. Somos tan insensibles, mis queridos. Somos tan acomodados que podemos estar en una reunión y no nos presentamos como tal, como hijos de Dios. Nos avergonzamos ante la gente. ¿Pero por qué? Por el testimonio. Aquí en Guatemala decimos: como tiene la cola pisada, por eso no se atreve. Y así hay muchos. Oh, les encanta el título de pastores, pero no son dignos de compartir la palabra del Señor en una reunión. Se hacen los desentendidos, o se adormitan, o se hacen humo dentro de la gente para no compartir del Señor. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando con esa cristiandad que les da vergüenza llamarse hijos de Dios? Pero no les da vergüenza cuando les dan el diezmo. Y aún así se apropian de las ofrendas. Recuérdense que sobre lo que hacen seremos juzgados.
Por las almas que se ganan y por las que se pierden, usted y yo vamos a ser juzgados por el Señor. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Te necesitamos en estos momentos. Tú eres nuestra vida, el alma, la fuente del éxito de nuestro pueblo. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos. Con Cristo somos más que vencedores, amados. Vean la gran necesidad que hoy hay. Hay ovejas que están heridas porque el pastor las ignora. Hay ovejas que están sufriendo luto y al pastor no le interesa. Hay ovejas perniquebradas que necesitan palabras de aliento. No me comprometo porque no quiero dañar mi espíritu. Qué insensibilidad, mis amados. Qué dolor siento en este momento de ver lo que sucede hoy con los llamados hijos de Dios. Padre, en esta hora, Señor, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, porque hemos sido insensibles ante la necesidad de aquella gente que no te conoce. Padre, perdónanos, porque hemos hecho oídos sordos al mandato divino que nos dejaste de ir y hacer discípulos y enseñarles la palabra de Dios y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, perdónanos, porque hemos buscado más nuestra comodidad que la necesidad de las almas. Quita este corazón de piedra, Señor. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a ser sensibles a tanta necesidad. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra corra con libertad y llegue a los necesitados, a los no alcanzados. Y que el Espíritu Santo haga el trabajo, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mis hermanos, en esta hora. Bendigo a cada uno de ustedes por nombre propio, a todos aquellos hermanos que se toman el tiempo de vernos. Dios les bendiga. Ruego de sus oraciones, mis amados, para con este ministerio. Siempre hay pruebas, siempre hay luchas, pero aquí estamos dándole la honra y la gloria al Señor. Gracias a los hermanos que nos ven y nos saludan desde Estados Unidos, en California, en Nueva York. Muchas gracias. En Ohio, al hermano Shun, allá donde está él trabajando. Dios le bendiga. A los hermanos que están en California, a la familia Rodríguez que está en Nueva York, Dios les bendiga. A los hermanos que están en España, bendiciones. A los hermanos que están en México, en Motocintla, en Veracruz, en Guanajuato, allá, Señor, en aquel bello lugar de Mexicali, bendiciones al hermano Daniel. Gracias, Señor, por todos ellos. A los hermanos que están en Argentina, Nahue Luna, Dios te bendiga, mi hermano. Allá en Venezuela, bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga y primeramente Dios, nos estaremos viendo pronto.